Perdonar es un engaño, un tema profundo, incómodo y sin embargo liberador si se observa desde la raíz. Porque detrás de la aparente virtud del perdón se esconde, muchas veces, una estructura de poder, culpa y sometimiento espiritual que mantiene a los seres humanos girando en un ciclo de dolor, redención y dependencia emocional. El acto de perdonar implica en su forma más tradicional la existencia de un ofensor y una víctima, un culpable y un bueno, que tiene la autoridad moral de liberar al otro. Esa misma estructura ya está distorsionada desde su base, porque presupone que alguien hizo algo malo y que otro tiene el derecho o la superioridad de absolverlo. Pero cuando uno comprende la naturaleza profunda de la existencia, se da cuenta de que nadie hace nada a otro, sino que todo es una co-creación de experiencias necesarias para la expansión de la conciencia. En ese punto, el perdón deja de tener sentido. No hay nada que perdonar porque no hubo daño real, solo lecciones, espejos y proyecciones. El engaño del perdón radica en que nos hace creer que al perdonar estamos liberándonos, cuando en realidad seguimos atados a la misma historia. Seguimos narrando lo ocurrido, identificándonos como el que fue herido y el que logró perdonar. Pero mientras exista esa narrativa, el pasado sigue vivo, sigue teniendo poder sobre nosotros. El perdón se convierte en una sofisticada forma de control psicológico que tranquiliza al ego, pero no libera al ser. Es como pintar de luz una cadena, sigue siendo una cadena aunque brille. La verdadera liberación no viene del perdón, sino de la comprensión. Comprender que nadie puede dañarte porque tú y el otro son expresiones del mismo campo de conciencia. Comprender que la vida no comete errores y que cada encuentro, incluso los más dolorosos, son catalizadores para tu evolución. Cuando ves eso, el perdón se disuelve como se disuelve una sombra ante la luz. Ya no necesitas decir te perdono, porque reconoces que jamás hubo culpa. Las religiones durante siglos enseñaron el perdón como virtud suprema, pero pocas veces hablaron de la comprensión profunda. El perdón servía para mantener a los fieles en la culpa, esperando ser absueltos por una autoridad externa, un Dios, un sacerdote, un otro. Y así se creó una civilización que vive entre la culpa y el perdón, sin entender que ambos son caras del mismo ego. Uno se culpa, otro perdona, y el juego continúa. Pero cuando uno despierta y ve la totalidad del tablero, entiende que el juego nunca fue necesario. No hay perdón que dar ni culpa que limpiar. Solo hay conciencia que recordar. Por eso decir perdonar es un engaño no es una negación del amor, sino una afirmación de la conciencia. El amor real no necesita perdonar porque nunca juzga. El perdón es un paso intermedio, útil quizá para quien aún vive en la dualidad del bien y del mal, pero limitado cuando la visión se abre hacia la unidad. La mente necesita perdonar, el alma solo observa y agradece. Y así, quien comprende esto deja de hablar de perdón, no porque sea indiferente, sino porque ya no hay herida que sanar. Entiende que toda herida fue una maestra, y que el otro fue un reflejo que le mostró algo que debía haber en sí mismo. Entonces el corazón deja de ser tribunal y se convierte en templo. Ya no dice te perdono, sino gracias por mostrarme lo que aún no había comprendido en mí. En ese instante, el alma se libera de siglos de programación, deja atrás la trampa del perdón y entra en la sabiduría del entendimiento. No perdona a nadie porque ya no hay nadie a quien perdonar. Todo es uno, y todo lo que ocurrió fue perfecto para tu despertar. Esa es la verdadera paz, no la que viene del perdón, sino la que surge de saber que nunca hubo ofensa. Porque cuando la conciencia se expande,
el perdón deja de tener función. Solo queda la luz que comprende, el silencio que integra y el amor que simplemente es. Y cuando esa comprensión madura dentro del ser, ocurre algo aún más profundo. Desaparece el deseo de justicia, porque el que comprendió que el perdón es un engaño también comprende que la justicia es otra ilusión de la mente. Ambas nacen del mismo origen, la creencia en la separación. Perdonar y buscar justicia son dos caras del mismo mecanismo del ego que dice: algo estuvo mal y alguien debe compensarlo. Pero cuando la conciencia despierta, ve que todo lo que ocurre, incluso lo aparentemente injusto, es parte del equilibrio invisible del universo. No hay errores, solo causas y efectos moviéndose dentro del campo perfecto de la totalidad. El que busca perdonar en el fondo aún busca comprender, pero el que comprende ya no necesita perdonar, porque en el entendimiento profundo no existe la ofensa, solo la experiencia. Y aquí surge una paradoja maravillosa. El verdadero perdón sucede cuando ya no hay necesidad de perdonar, es decir, cuando el concepto mismo se vuelve obsoleto, cuando uno deja de sostener la herida y se disuelve el papel de víctima. Esa disolución es el inicio de la verdadera libertad interior. Muchos temen soltar el perdón porque creen que sin él quedarán atrapados en el rencor, pero es al contrario. El rencor solo existe porque aún se cree que hay algo que perdonar. Cuando entiendes que lo que viviste no fue una traición sino un reflejo, no una herida sino una enseñanza, no un enemigo sino un maestro disfrazado, entonces el rencor no tiene dónde aferrarse. No hay necesidad de sanar, porque no hay herida real, solo memoria interpretada por el ego. Y al comprender esto, toda la energía que antes se invertía en recordar el daño se libera y vuelve a ti como poder creativo, como serenidad, como presencia. El perdonar es un engaño, no porque sea moralmente incorrecto, sino porque es una trampa emocional disfrazada de virtud. Te hace creer que avanzas cuando en realidad sigues mirando atrás. Te da la ilusión de superioridad espiritual, como si al perdonar fueras más sabio, más bueno o más evolucionado que el otro, pero en realidad solo reafirma la dualidad. Y mientras exista dualidad, no hay verdadera libertad. La mente perdona, pero el alma comprende, y solo la comprensión une lo que el juicio separa.